porque sabemos que cuando estamos reunidos, 2 o 3 en su nombre, Él está. Y confiamos, como dice Lucas, las matemáticas están a nuestro favor, así que hoy día tenemos al Señor entre nosotros recibiendo nuestra alabanza. Espero que todos lo sintamos así. Amén. Quiero comentarles que el día de hoy tengo una palabra una reflexión, ahí sí, una reflexión que Lucas me había pedido sobre la reflexión para el día de hoy, y en la semana el Señor me confirmó esto. Yo creo que va para más de alguien, pero quiero confesar que empezó por mí, tempranito, así que esto fue para mí, así que si usted siente que esto fue un raspacacho para usted, quiero decirle que se puede sentir tranquilo porque empezó conmigo. Y le doy gracias al Señor porque es bueno, porque Él nos va corrigiendo, ¿cierto? Nos va disciplinando en su camino porque algo quiere para nosotros y en nosotros, y porque cuando Él está trabajando en nuestras vidas es porque algo va a hacer también a través de nosotros para bendición de alguien. Así que damos gracias al Señor de poder estar en sus manos y ser como la arcilla que va moldeando. Como ustedes ven, quiero compartir unas PPT para que no estemos tan pendientes de lo que esté diciendo, sino que del mensaje más que nada que va detrás de mi voz, de mi hermosa voz, y ustedes tengan ahí la facilidad si quieren copiar o apuntar los textos bíblicos. Y como dice acá, hoy día vamos a hablar sobre el ROI que confirma todo en mi vida. ¿Quién es el ROI? El ROI, el Dios que me ve. Y vamos a ver algo más sobre este Dios maravilloso. Una de las cosas más comunes que nos suceden a nosotros como los cristianos es que ante cualquier decisión que nosotros tengamos que tomar y en cualquier plano de nuestra vida, se nos presenta algo llamado duda, ¿sí o no? ¿Cierto? Cualquier decisión nos lleva a nosotros primero a la duda. Y la duda nos tiene ahí porque necesitamos saber si lo que estamos haciendo, sobre todo los cristianos, ¿verdad?, está en la correcta voluntad de Dios. Y esto, déjeme decirle que es totalmente normal que nosotros sintamos duda. No es malo sentir duda en primera instancia. El problema se nos genera cuando dejamos que la duda sea mayor a nuestra confianza en Dios. Y esa pequeña diferencia es la que nos muestra la primera confirmación, si somos realmente hijos de Dios o no. Y eso quizá suene fuerte decirlo, pero esa acción es la que marca el sentido de toda nuestra vida. Si estamos con el Dios verdadero de la palabra o si estamos con el Dios que hemos creado en nuestra mente. Y muchos tenemos un Dios que está más bien creado por nuestra mente, por nuestra creatividad, un Dios que no nos disciplina, un Dios, ¿verdad?, que no nos lleva allí a decirnos no, que a todos nos dice que sí porque Él es amor. Ese Dios es un Dios creado por nuestra mente y hemos hecho un ídolo de ese Dios, ¿no? Aunque suena un poco redundante. Pero el Dios verdadero es distinto. No vamos a quedarnos solamente en este comentario negativo, al contrario, vamos a ver la buena noticia que tiene esto detrás. Dios es un Dios que siempre confirma lo que es suyo y es un Dios que siempre confirma a los suyos. En el texto bíblico encontramos durante todo su relato cómo Dios confirma una y otra vez su amor, su misericordia, su gracia, y también confirma a los suyos. Y la palabra es la principal fuente de confirmación. La palabra es la que nos habla de Dios y que nos revela lo que el Dios quiere y que además lo revela a sí mismo, ¿no? En Salmos 119, 105, un texto, ¿cierto?, muy aprendido, muy sabido por nosotros, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto ya nos da una pista. En su palabra es donde podemos caminar confiados porque la luz de Cristo está iluminando nuestro andar.
Pero ya entrados en el relato bíblico, encontramos la primera confirmación. ¿Y sabes qué es lo primero que el Señor confirma en su palabra? Nuestra salvación. Amén. Nuestra salvación, porque Cristo es el motivo de nuestra salvación. Y sin Él, todo el relato bíblico no tendría ningún sentido. Nuestra existencia no tendría sentido, no tendría explicación. Nuestra fe no tendría razón de ser, porque el sacrificio, la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo no tendrían sentido. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. En palabras simples es como decir, cerremos todo aquí y vámonos, ¿cierto? Porque no tiene ninguna razón de ser. Y desde el inicio de la palabra dice que un Salvador vendría, porque recuerden que en Génesis 3 cambia todo el contexto de nuestra realidad como humanidad, ¿cierto? Que veníamos teniendo los primeros capítulos. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y durante toda la narración bíblica encontramos a Dios Padre dándonos todo tipo de asociaciones, ejemplos, ilustraciones, semejanzas y confirmaciones de cómo será ese Salvador que ha de venir. Uno de los ejemplos más recurrentes en el tema de lo que es la confirmación, y usted me va a decir, ah, sí, tiene razón, es el de Gedeón. Cada vez que hablamos sobre cómo saber si Dios está avalando algo, recordamos el vellón, ¿cierto?, de color de Gedeón. Y esto está en Jueces 6. Y el narrador bíblico nos comenta que Israel estaba lejos de obedecer a Dios. Ahí entramos en el contexto en Jueces, en Jueces 6, ¿no? Y dice que Israel, ¿cierto?, estaba siendo desobediente a Dios, y Dios simplemente los dejó hacer lo que ellos quisieran, y cayeron en manos de los madianitas. Fueron fuertemente atacados, y además dice que empobrecieron a Israel, ya que los madianitas cuando venían a atacar a Israel, que ellos recuerden que a ese tiempo ya estaban asentados, destruían sus sembrados, mataban al ganado que tenían, ¿cierto? Y dejaban todo totalmente devastado. Y tanto fue esto, y tantas las oportunidades que esto se repitió, que incluso los israelitas se tuvieron que ir a vivir a unas cuevas entre las montañas. Y como siempre sucede hasta el día de hoy, y seguirá siendo hasta que estemos en la presencia del Señor, Israel, al igual como nosotros, porque de repente decimos, ah, el pueblo de Israel fue desobediente, el pueblo de Israel no confió en Dios, pero nosotros somos igual, cuando estuvo muy mal, entonces se acordó de Dios. Y dice que ya era tanto el asedio y tanto el mal que recibían de parte de los madianitas, que clamaron a Dios. Miren lo que dice, no dice que oraron, no dice que le pidieron a Dios ayuda, dice que clamaron a Dios. Era mucha su angustia. El salmista dice esto, recuerdan en Salmos 42:1, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bramar es algo propio de algunos animales, pero para nosotros es una especie de grito de auxilio desesperado. Israel clamó a Dios por ayuda, y Dios respondió por medio de la voz de un joven profeta quien les recordó quién había sido el Dios en el que habían creído. En Jueces 6, primeramente 11 y 12, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Recuerden, ¿cierto?, que ellos estaban en las cuevas, estaban escondidos, y mientras tanto, ¿cierto?, cuando tenían algo para comer, lo iban rápidamente, digamos, procesando para guardarlo, para que los madianitas no llegaran por ello. Y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Recuerdan
también otra ocasión donde habló Dios sobre alguien que tenía que ser esforzado y valiente? Porque esto ya lo había dicho, ¿cierto? A lo suyo. Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y el 7 insiste, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes a ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Y ya había confirmado, ¿cierto? Primero dice una recomendación, esfuérzate y sé valiente. Después se lo recalca, solamente esfuérzate y sé valiente para que cumplas lo que te estoy diciendo. Pero en el 1:9 vuelve a repetirlo, pero ahora es un mandato. Mira, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué es un mandato? Porque es Dios el que va con él. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Lo mismo está sucediendo acá con Gedeón. Fíjense que si notamos los llamados que Dios hizo a cada uno de los padres de la fe, o también de los profetas, de los que habían de llevar su palabra y sus milagros, tuvieron duda y necesitaron ser confirmados en lo que se les estaba pidiendo. Y a ratos, y esto es una opinión muy mía, muy personal, no lo va a encontrar en el texto bíblico, pareciera ser que no nos alcanza con la palabra de Dios. Al parecer el pecado en nosotros dejó una secuela tan grande, una herida tan grande en nuestro corazón que nos hizo desconfiados. Y nos hizo desconfiados nada menos que a Dios, que en el único que podríamos confiar, en el único que podríamos poner, ¿cierto? Como dice la palabra, toda nuestra vida confiadamente, ¿cierto? Es en quien dudamos, ¿no? Volviendo al relato bíblico, Gedeón es enviado a cumplir una misión de salvataje para Israel. Pero como ya mencionamos, lo primero que dice en respuesta es lo que sin lugar a dudas hubiéramos dicho usted y yo. En el versículo 6:13 dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, porque ahí está dudando que sea Dios el que está hablando, dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde ha escuchado usted estas preguntas? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón estaba dudando. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos escuchado, cierto? Ay, si Dios existe, ¿por qué permite el mal en el mundo? Lucas habló de ello hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? ¿Por qué el Señor permite que los niños se enfermen y se mueran? ¿Por qué si Dios existe permite, cierto, tanto dolor en el mundo? ¿O que gente muera de hambre, por ejemplo? Esa es la duda, ¿cierto?, que el enemigo pone en nosotros, pero que muchas veces, lamentablemente, hace germinar. Gedeón aquí estaba dudando, Gedeón no estaba creyendo en ese momento. Fíjense lo que dice, el Dios que nuestros padres nos contaron, o sea, ese Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pensado eso? ¿Y dónde está el Dios de los milagros de la Biblia? ¿Y por qué Dios me hace pasar por esto? ¿Por qué Dios es tan cruel que permite el sufrimiento y el dolor en mi vida? Cuando quitamos nosotros la vista de la luz de Dios, la oscuridad nos confunde y entonces creemos que Dios es un Dios cruel, egoísta, vanidoso y ególatra, porque eso es lo que nuestra oscuridad interior tiene para mostrarnos a nosotros. Pero Dios no es ni será jamás, ni cerca, nada de eso. Miren cómo responde a Gedeón, el ángel de Jehová. Y esta pequeña palabra que dice este versículo dice mucho. Y a mí, ustedes saben que la palabra me emociona, pero miren lo que dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dice mirándole Jehová, mirándole.
Él primero dice que vio Jehová, si usted sigue el relato en Jueces 6, dice que había un joven que Dios vio ahí, que vio más de lo que los demás veían, que al igual que David también era el menor de los hermanos, era el más chico que lo tenían trabajando, parece que los más chicos siempre no hacen trabajar el doble, pero ahí lo tenían siendo trabajando, y dice que Jehová lo miró, mirándole Jehová le dijo, ve con esta, y fíjense que dice, ve con tu fuerza. No le está diciendo, ve, como le dijo primero a Josué, sé fuerte y valiente porque vas a ir, ¿cierto? Porque yo te mando, y ve con esa fuerza que yo te estoy dando. Le está diciendo, ve con tu fuerza. Y con eso, con ese poquito, con ese granito de mostaza de fe, en este caso de fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Por qué? ¿Acaso no soy yo el que te está enviando? Dios te respalda. Y esto es maravilloso. Gedeón no tenía ninguna esperanza, ya no creía en el Dios que sus padres le habían contado, ya no tenía confianza alguna de que su futuro mejorara, pero aún guardaba un poco de esa fe en el fondo del corazón que le devolvía la esperanza que había perdido. Dios le miró, ¿se acuerdan? Y aquí está el roí. Génesis 16:13 dice, entonces llamó el nombre, y aquí habla de Agar, el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. Este es el roí, el Dios que me ve, el Dios que te ve en la intimidad en donde nadie más te puede ver y ve de ti lo que nadie más puede ver. El Dios que nos ve, que no nos abandona, que está atento a toda nuestra vida, que a pesar de que nuestro pecado nos hace creer que es así, que Él nos puede dejar, Él no nos abandona. Siempre está presente en cada segundo de nuestras vidas, no cada día, en cada segundo de nuestras vidas. Y Él está aquí, y Él está contigo ahora, y me está escuchando a mí, y debe decir, porque no habla tan de corrido, porque se confunde, ¿cierto? Pero está aquí, está al lado tuyo, y está viendo tu corazón, y está viendo tu vida, y está viendo tus necesidades, y está viendo también tu espíritu. Gedeón necesitaba aún más seguridad de lo que Dios le pedía. Y Dios fue paciente con él, así como lo es con nosotros siempre. Si nosotros leemos el relato bíblico, decimos, ¿pero qué le pasa a Gedeón? Dios mismo a través de su ángel está hablando. Dios mismo le está encomendando una misión de salvación. Y en lugar de postrarse y dar gloria a Dios y agradecer por hablarle y haberle escogido y haberle mirado con misericordia, Gedeón pone en duda una y otra vez el mandato de Dios. En el 6:17 dice Gedeón, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Lo primero que quiso comprobar es quién le había hablado. Esta es la primera duda que siempre tenemos. ¿Será de Dios esto? ¿O es algo que se me ocurrió a mí? Esta es la primera duda. Ante cualquier cosa nosotros dudamos si lo que estamos pensando, si lo que queremos hacer, si la decisión que queremos tomar es de Dios o no. Y luego de una ofrenda que hace, usted puede seguir el relato, luego de una ofrenda, ¿cierto?, que hace, que le ofrece aquí al ángel, que comparte con el ángel, Gedeón queda conforme y expresa en el versículo 22, viendo entonces Gedeón que sí era el ángel, ya lo confirmó, era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Esto ya lo confirmó. ¿Y qué creen ustedes que tuvo Gedeón en ese momento? Gozo, felicidad, porque dijo, aquí, ¿cierto? Estoy con el ángel, si era él, el ángel de Jehová. Lo primero que tuvo era miedo. Recuerden de que el que veía, ¿cierto?, a Jehová cara a cara se moría. Luego de una serie de cosas que hizo Gedeón por mandato de Dios, viene la segunda duda. ¿Realmente Dios me consideraría a mí para hacer algo para su obra? ¿Y cuántas veces nosotros no hemos pensado en eso? ¿Cuántas veces nosotros no hemos dudado que el Señor realmente nos considere a nosotros cuando no tenemos capacidades? Dice entonces, y Gedeón dijo,
6:36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. 37. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y Dios le responde. Dios entonces confirma que sí es Él que ha de hablar y obrar en nombre suyo. Y dice en el 38, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. O sea, no fueron unas gotitas, no apretó el vellón de lana, ¿cierto? Y salpicaron algunas gotitas de rocío o estaba medio húmedo. Estaba, dice, un tazón lleno sacó y la tierra estaba totalmente seca. Pero aquí viene la tercera duda, porque nosotros ya, ¿cierto? En un corazón entregado al Señor, que confía al Señor, el ángel de Dios se le presenta y podemos tener la primera duda y ante la aclaración de la primera duda estamos listos. Pero viene la segunda duda y ahora viene la tercera duda. ¿Dios me pediría hacer algo así a mí? ¿Algo tan importante, tan grande, me lo pediría a mí? En el 6:39 dice, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez. Le está diciendo, tenme paciencia, Señor, por favor, no te enojes conmigo. Dice, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre el rocío sobre la tierra. ¿Y Dios qué hace? Confirma nuevamente a Gedeón una vez más, ¿cierto?, lo que había de hacer. ¿Y qué pasa en el 6:40? Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y es increíble ver con la paciencia que Dios responde a Gedeón. Y nos podemos también sentir identificados en esto. ¿Cuánta paciencia tiene Dios? ¿Cuán paciente es Dios con cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces en el día, y ya no hablemos de la vida entera, dudamos de Dios? Dudamos de su llamado, dudamos de su amor, dudamos de su provisión, dudamos de su compañía, dudamos de su misericordia, dudamos de su perdón, dudamos de su gracia, dudamos de su salvación. Porque el pecado que mora en nosotros ha nublado a tal punto nuestra visión de Dios que estamos todos los días como Gedeón, poniendo vellones de lana en nuestras ventanas, esperando que esté mojado y que después esté seco. Porque tenemos una duda que ha sido más grande que la confianza que tenemos en el Señor. Y Dios confirma una y otra vez quién es Él, cómo es Él y qué quiere Él de nosotros. Pero nosotros nos dejamos llevar por lo inmediato y olvidamos que somos hijos de un Padre Celestial que nos cuida de aquello que es más mortífero para nosotros que no vemos. Dios no es un Dios sacado de nuestra mente o de la mente de otros que lograron un buen relato bíblico para convencernos. Dios no es el Dios de Israel y de los personajes bíblicos. Dios es un Dios vivo que nos mira, que nos cuida, que nos ama y que tiene propósitos con nosotros y en nuestras vidas. En el libro de los Hechos hay una nueva forma de confirmación. Cuando nuestro Señor ha concretado su obra de redención y regresa al Padre, no deja solo a su gente. Les promete una compañía constante, que es el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Allá en el capítulo 2 de Hechos. Pero para confirmar su liderazgo en nombre de Jesús, el Cristo confirma, ¿cierto?, su llamado por medio de los milagros. Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí, cierto, tenemos que los apóstoles podían estar haciendo milagros, que era la confirmación que Dios puso en sus apóstoles. Los apóstoles comenzaron a realizar los milagros que nuestro Salvador hacía. En Hechos 3:1 al 3:9 dice, se relata la historia de un hombre que estaba cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando, ¿cierto?, recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, no solamente caminando, y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Vimos en los evangelios un Pedro muy diferente, un Pedro que tenía un carácter muy complicado, que era muy impulsivo, ¿cierto?, que era arrebatado. En ocasiones el Señor tuvo que calmarlo y llamarlo a terreno, pero aquí vemos un Pedro confiado, seguro, firme en lo que está haciendo. Esto no es porque Pedro dijo, hoy en la noche voy a hacer lo mismo que hizo por allá Gedeón y voy a poner un vellón afuera para ver si realmente soy yo la persona que Jesús quiso que continuara su obra. No, Pedro había confirmado todo lo dicho por nuestro Señor y ahora él había sido confirmado por Dios para la obra que se estaba iniciando, que era su iglesia, ¿verdad? El reino de Dios en la tierra ya estaba instalado. Ahora debía de llegar a todos los rincones de esta tierra. Desde el inicio del relato bíblico podemos ver que Dios confirma una y otra vez con paciencia y con amor y con entrega lo que Él quiere de nosotros y para nosotros. Dios no quiere que estemos perdidos y confirma su salvación. La que está ahí para nosotros es gratis para nosotros porque ya fue pagada y tuvo un precio altísimo. Dios quiere lo mejor para nosotros, aunque a veces seamos tan egoístas que en lugar de hacernos nosotros cargo, ¿cierto?, de la consecuencia de nuestras decisiones, que muchas veces no son las correctas, culpamos a Dios por nuestra situación de vida. Dios quiere que seamos útiles para su reino. No te dejó fuera la repartición de dones y talentos. No te deja solo, nunca, en cada instante está contigo. Perdón. Si estás inseguro como Gedeón, no te olvides que el que vino a nosotros primero, ¿cierto?, fue Él. Y así como le sucedió a Gedeón, Dios, ¿cierto?, fue el que se nos ha presentado a nosotros, porque ninguno de nosotros fue detrás de Dios. No dejes que tu ceguera no te deje apreciar eso. Como Gedeón, no dejes que las circunstancias de la vida te impidan entender que Dios quiere lo mejor para nosotros y en muchos casos lo mejor no es lo que estamos viviendo. Muchas veces no lo vemos. A veces nuestra porfía, nuestro egoísmo, hace que estemos poniendo docenas de billones de lana a la intemperie hasta que encontremos que uno realmente se ajusta a nuestros intereses, omitiendo todos los otros, ¿cierto? O todos los no de Dios una y otra vez. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles y todo alrededor nos dice, no, por ahí no, o no hagas eso, no, no. Pero nosotros decimos, yo sé que Dios quiere lo contrario, y el que estamos contrariando es a Dios mismo. No, Dios confirma de muchas maneras nuestras decisiones. Dios respalda nuestras decisiones. Dios está con nosotros y escucha, ve y entiende. Si Él es Dios vivo, es real y está aquí con nosotros. No es un Baal, no es un Krishna, no es un Mahoma, no es Pachamama, no es Inti. Él es el Dios vivo, creador de todo y que ha prometido estar todos los días de nuestra vida con nosotros. No un día ni un momento, todos los días de nuestra vida. Y si somos sabios, sabremos entender que Él está todos los días de nuestra vida terrenal con nosotros para ayudarnos, para estar toda nuestra vida eternal con nosotros. Cada día Dios está a nuestro lado y eso es un milagro maravilloso que ya hemos trivializado. Ya no es importante sabernos salvos, no es importante ni es relevante para nosotros sabernos hijos de Dios. No es importante para nosotros sentirnos útiles para su obra. Ya no es relevante que Dios me hable por medio de su palabra, por la oración, por la alabanza, por medio de otros hermanos. Si estás en Cristo, deja todo en manos de Dios. Él confirmará otra vez quién eres tú para Él, lo que quiere para ti y lo que debes de hacer en esta vida por Él.
Fíjense que en cierta ocasión el rey David recibió al profeta Natán, quien llevó el mensaje del pacto de Dios, el pacto que Dios haría con David, y le dijo lo que éste haría también con su descendencia. Y David, luego de escuchar el mensaje, no dijo gracias, Natán, por haberme dicho esto. David corrió, dice, corrió a su habitación y se postró para orar al Señor y respondió de manera que nosotros no hacemos. Segunda de Samuel 7 dice, del 18 en adelante, la respuesta de David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Quién soy yo, Señor? Para que tú me mires. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me consideres? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me bendigas? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú guíes mi vida? No soy nadie. Y aquí David dice, y no te has preocupado solo de mí, sino que te has preocupado de mi descendencia. Cuando el Señor te llama, Él confirma tu salvación, es el llamado y confirma también su provisión. Nunca te va a faltar nada de la mano del Señor, nunca vas a necesitar nada de la mano del Señor. Quizás digas, pero ahora ya no tengo tantos amigos como antes, a lo mejor digas, ya no estoy en la misma posición de antes, pero ahora he perdido en lo económico, pero has ganado una riqueza incalculable que este mundo jamás te va a poder dar. David era un rey y recibió una excelente noticia. Dios hizo un pacto. Pero ¿sabes cuál es la mejor noticia? Es para nosotros, porque Dios renovó ese pacto por medio de Cristo. Y nosotros ahora no somos llamados como uno más, como el siervo. Somos llamados hijos. Estamos en una mejor posición que todos los que están hacia atrás en el Antiguo Testamento. Hoy somos llamados hijos. Nosotros no sabemos si David dijo, Señor, confirma si soy yo tu siervo. No sabemos si David dijo, ¿estás seguro, Señor, que quieres que haga tal o cual cosa? Pero sí sabemos una cosa, David nunca menospreció la presencia de Dios en su vida. Nunca dudó. Sí pecó porque es humano y el pecado estaba en él como en nosotros. Sí se equivocó porque es humano, pero su corazón estaba en Dios. Para David todo era una confirmación. Todo era Dios, porque esencialmente se sabía salvo y se sabía hijo de Dios. Y quizás tú me digas, yo no soy Gedeón, yo no soy Josué o yo no soy David, pero la palabra dice que para tomar decisiones dejemos en el Señor todo y esperemos su confirmación, pero sin dudar. En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Pero ¿sabes qué necesitas para no dudar? La respuesta está antes, en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él le será dada. Y finalmente recuerda que nuestra mente está contaminada por el pecado y está más al servicio del que reina en este mundo que de Dios Padre. Y por lo tanto no te apoyes en tus propias decisiones. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Aférrate a Dios y entrégale tu vida y todas tus decisiones a Él, para que sea Él y también el Espíritu Santo
que trabaje de tal manera en nuestro ser que todo cuanto hagamos sea para el Señor y para que toda confirmación sea dada a nuestra vida para dar gloria al Padre. No para saber que teníamos razón o porque tomamos una decisión correcta y la acertamos o porque la achuntamos, sino que para darle gloria a Dios. Toda decisión que tú tengas que tomar, todo lo que tú eres, toda tu vida, déjala en manos de Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú te sabes hijo de Dios o aún estás esperando ser confirmado como tal? ¿Tú te sabes salvo? ¿O para ser más poético, estás buscando tu vida en el mapa de la palabra o en el croquis del mundo? Porque este mundo, te digo, es una copia barata del maravilloso mundo que Dios había creado. Si tu corazón no está ardiendo por algo para Dios, déjame decirte que necesitas entonces enfocarte más en Él que en el vellón mojado, porque muchas veces estamos confiando más en el vellón que confiando en Dios. Si no estás hambriento por su palabra, por su presencia, por la comunión en la iglesia, necesitas aprender a reconocer las confirmaciones de Dios en tu vida. Y es lo que te llamo hoy día en esta mañana, a que puedas escuchar, puedas ver, puedas entender, pedir sabiduría a Dios para que Él confirme todo en tu vida, para que tú seas confirmado, seas ya entendido. Y no quiero decir convencido porque eso suena como medio así obligatorio, pero también quizás sea así, de que tú eres salvo si estás en Cristo, que tú eres de la familia de Dios, si ya aceptaste al Señor, ya eres de la familia celestial, y que muchas veces las situaciones de vida por las que pasamos nos ayudan a entender más y a confirmar más, ¿cierto?, de que Dios está con nosotros. No te dejes llevar y confundir por las cosas que pasan en tu vida en este mundo, porque el Señor está preparando una vida mucho más maravillosa después de este mundo. Preocúpate, ¿cierto?, como lo hizo el pobre, que aquel que estaba juntando tesoros en el cielo y no solamente tesoros en la tierra, donde dijo nuestro propio Señor Jesús, ¿verdad?, donde la polilla y el hollín lo corroen. Sé sabio, como dice Proverbios, busca con sabiduría, y como dice Santiago, y no dudes, confirma en el Señor, en su palabra, confirma tu vida en la palabra de Dios, deja todo en manos del Señor. Te quiero invitar, no quiero orar yo porque sé que Lucas va a terminar en oración, pero sí te dejo esta invitación, y sé que vamos a entonar una alabanza, creo. Y te invito a que podamos, mientras entonamos esta alabanza, podamos dejar todo para que el Señor siga confirmando en tu vida como en la mía, ¿cierto?, lo que Él quiere, lo que Él espera y lo que ve en nosotros. Porque Dios nos ve en toda nuestra esencia, en lo que somos, más de lo que cualquiera pueda vernos, y quiere lo mejor para nosotros. Amén.